Vamos a traer en esta mañana el estudio del Salmo 73. Y yo no sé si usted descubriría que yo apenas, hermano, no, yo no sé si usted sabría que el libro de los Salmos está compuesto de 5 libros. Yo no lo sabía apenas ahora. En este estudio que estoy haciendo, 5 libros, ¿verdad? Y vamos a estar entrando en el libro número 3, comienza, ¿verdad? El libro 3 abarca del Salmo 73 al 89. Ese es el libro 3 y los salmos de Asaf son del 73 al 83. Entonces la mayoría son de los salmos de Asaf y tienen una tonalidad un poquito más oscura, más como que profundizar no sé, en sentimientos, cómo el cristiano se enfrenta a ciertas cuestiones, a ciertos sentimientos. Vamos a estar estudiando cómo Asaf se siente confuso, cómo Asaf siente un poco de que casi sus pies se deslizan. Pero vemos cómo Asaf, ¿verdad? Dice, él reconoce que Dios es bueno, que no hay otro Dios como él. Al principio él sabe, Dios es bueno, no cabe duda. La fe de Asaf estaba bien cimentada y aún aunque esté bien cimentada nuestra fe, van a entrar dudas a nuestra vida y va a haber confusiones, pero sabemos que Dios es el que Él es bueno, Él es el todopoderoso. Entonces vamos a estar estudiando este libro, este salmo de Asaf, donde dice casi se deslizan mis pies, pero vamos a ver que él al final reconoce que el acercarse a Dios es el bien. Él reconoce que no importa cómo se sienta él en aflicción, el venir a la casa, venir al santuario de Dios, aquí encontramos nosotros respuesta a nuestras dudas, a la confusión a la que se encontraba Asaf. Y él se dio cuenta también al final, él miraba cómo los impíos prosperaban, pero se dio cuenta cuál es el fin de los impíos. Entonces, al entrar en el santuario, al entrar en oración, al entrar en comunión con Dios, nuestras dudas, todo se va despejando y nos damos cuenta que al final de todo, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. En las buenas circunstancias y en las malas circunstancias, Dios es bueno. Entonces, que no nos quepa duda, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es bueno. Y para comenzar, hermanos, quiero leer toda la introducción porque me pareció muy interesante lo que el maestro nos está dejando en esta introducción. Yo no sé si en el estudiante también viene la misma introducción, ¿verdad? Dice la introducción, dice, existen 2 hechos básicos referente a Dios que el cristiano necesita establecer en su mente y en su corazón de una vez y por todas. Primero, Dios conoce. Dios sabe la situación que estamos viviendo. Dios sabe qué hay en mi corazón. Dios me conoce a mí. Dios conoce a todo su pueblo. Dios conoce a cada uno de sus hijos. Y no nada más a sus hijos, sino también Dios conoce la maldad de los impíos. Él lo sabe todo, porque Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Dios conoce. Y en segundo lugar dice, Dios es capaz. Dios es capaz de resolver mi problema. Dios es capaz. Dios es capaz de sanarme. Dios es capaz de sanarme. Dios es capaz de escucharme. Dios me escucha. Dios es capaz de solucionar mi problema. Dios es capaz. Dios es capaz porque Dios es el todopoderoso. No importa cuál sea la circunstancia a la cual nos enfrentamos, esos 2 puntos estarán siempre vigentes. Que se nos quede en el corazón. Dios nos conoce, Dios conoce y Dios es capaz. Eso tenemos que tenerlo bien cimentado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, confiar en Dios no es fácil ni tampoco natural. La naturaleza humana siempre desea tener el control de la situación. Sin embargo, eso discrepa con el deseo de Dios de tener el control de nuestras vidas. El deseo de Dios no es que a diario lo sepamos todo, sino que a diario confiemos en Él. A veces entran dudas a nuestra mente, a nuestro corazón y queremos saber o queremos cuestionar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tenemos que confiar en Él y cada día depender de Él, confiar en Él y depender de Él.
Eso es lo que Dios quiere, no que lo sepamos todo, no que yo sea una erudita en la palabra de Dios. En lo que yo sé, en eso me voy a agarrar. En lo que yo sé de Dios, sé que es todopoderoso, sé que es mi sanador, sé que Él me sustenta, sé que Él es el que me ayuda, ¿verdad?, en tiempos de aflicción. Entonces, en lo que yo sé de Dios, en eso me voy a agarrar y en eso voy a confiar. No es que no vayamos a pasar pruebas o tribulaciones, sino como yo sé que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces lo que yo sé de eso me voy a agarrar. Si estoy en un momento de temor, ¿qué voy a hacer? Correr a mi refugio, porque Él es mi refugio, Él es mi roca, es la roca de mi salvación. En lo que yo sé, en eso me voy a sostener. Eso que nos quede bien claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Confiar en Él, en lo que nosotros sabemos. Y vamos a comenzar nuestra lección, hermanos, en el Salmo 73 y vamos a ver del 73 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, dice: ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es Asaf. Ese Asaf, fíjese, Asaf estaba la mayor parte de su tiempo en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, en el lugar santo. Era uno de los levitas, era un cantor, era un músico. Él estaba la mayor parte de su tiempo adorando a Dios. Pero sin embargo, aunque estemos nosotros en la casa del Señor y que vengamos y adoremos y estemos en su presencia, que su presencia se deje sentir, aún va a haber confusión en nuestra vida. Pero lo más importante es, dice, ciertamente, dice él, es bueno Dios para con los de limpio de corazón. Dios es bueno, o sea que aunque yo esté en la casa de Dios, van a haber dudas, va a haber momentos de aflicción. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto me está sucediendo? Va a haber momentos de dudas. Vemos esto que vamos a estar leyendo, el Salmo 73, es un testimonio que Asaf dejó escrito para que miremos que a pesar de que estamos nosotros en la casa de Dios, llegan esos dardos, llega esa confusión, esa perplejidad, dice el maestro, ¿verdad? Dice el maestro que perplejos pero confiados en Dios, o sea, como confusos pero confiados en Dios. Los cristianos reciben esperanza y dirección de Dios en tiempos difíciles y desconcertantes. Lo primero que nos deja bien claro Asaf es que Dios es bueno. Él confiaba que Dios era bueno y nos va a detallar cuál fue, por qué casi se deslizan sus pies. Pero dice primeramente, Dios es bueno para con los de limpio corazón. Eso lo tenía bien acertado Asaf en su corazón, de que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Y no es de que nosotros ya somos santos y ya póngame el nicho aquí porque ya va aquí la Santa María, ¿verdad? No es eso. Uno que es limpio de corazón es aquel que depende de Dios, aquel que se compromete con Dios, aquel que le dice: Señor, aquí está mi vida, imperfecta como soy, pero aquí está mi vida y mi deseo es servirte. Pero somos seres humanos y nuestra carne es pecaminosa, ¿verdad? Y a diario tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor porque le fallamos. Y el Señor nos hace que le fallemos para que reconozcamos que nosotros no es de nosotros, sino es Él en nosotros, el que nos hace recapacitar y reconocer que le fallamos. No nos creamos perfectos porque no somos perfectos. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Somos imperfectos usted y yo. Entonces aquí está reconociendo a Asaf que no es que sea un limpio de corazón aquel que no comete pecado, porque entonces sería contrario a lo que la Biblia dice, que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, hermanos. A veces simplemente por el hecho de no hacer lo que es bueno, ya estamos cometiendo pecado. Entonces tenemos que entender eso, que los de limpio corazón es aquel
que se acerca a Dios, aquel que busca a Dios, aquel que anhela estar en la presencia de Dios y aquel que no quiere fallarle a Dios, pero le falla. Yo le digo, Señor, yo no quiero fallarte, Señor. Yo no sé, pero lo que me dice el Señor, dice, te hice que fallaras para que reconozcas que tú no eres, sino yo en ti. O sea, para reconocer que Él es el que nos hace limpios. Él es el que nos limpia de nuestras impurezas. Dice, fíjese, déjeme ver, Salmo 51:10 dice David, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser nuestra petición, porque David le falló a Dios, pero él, límpiame, Señor, límpiame con hisopo, Señor, hazme limpio, Señor, limpia mis rebeliones, limpia mi pecado, ¿verdad? Que está delante de mí. Entonces es lo que está haciendo David, que se ha limpiado nuestro corazón, hermanos, que eso es lo que nosotros debemos de anhelar. No tanto que seamos perfectos, sino pedirle al Señor que seamos limpios. Porque el Señor dice en el Salmo 86:5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia con todos los que te invocan. Él es perdonador y lleno de misericordia para aquellos que acudimos a Él cuando le fallamos, y Él nos limpia. Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si estamos en comunión con Él, esa es la limpieza a la que se refiere el salmista. No que seamos perfectos, sino que andamos en la luz de Cristo. Y dice, y Él nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo nos va a limpiar? Al confesarlos. Es como nos limpia y nos perdona, porque Él es nuestro intercesor, nuestro abogado que está delante del Padre intercediendo por nosotros. Entonces Asaf, ¿verdad? Él tenía esa convicción de que Dios era bueno, pero dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Ese casi hace la diferencia. Estoy a punto de sucumbir, estoy a punto de resbalarme, estoy a punto de renegar de Dios, estoy a punto de verlo cómo les está yendo a los impíos, casi. Pero ese casi hace la diferencia, porque entonces recapacitó él. Él no se quedó con ese que me estoy casi deslizando, porque Asaf dice, en cuanto a mí casi se deslizaron sus pies. Él estaba confesando su debilidad. Él sabía, somos débiles, somos frágiles, usted y yo. Dice, en nuestra debilidad somos nosotros, ¿qué? Fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿verdad? No por el hecho de que nos consideremos débiles y que le diga, ¿sabes qué? Pues yo pienso que le estoy fallando a Dios en esto, me estoy debilitando en la fe. Al contrario, me estoy fortaleciendo en la fe, porque estoy confesando lo que hay dentro de mí, esa duda, esa zozobra que hay dentro de mí. Entonces nuestras debilidades, confesando nuestros pecados, confesando nuestras debilidades, nos hace fuertes. Es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces el Salmo 94:18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En ese casi, cuando yo casi se deslizan mis pies, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me sostengo? Sino de la misericordia de Dios. Es de lo que se estaba sosteniendo Asaf. Y aquí el salmista nos dice, mi pie resbala, pero tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba, porque estamos en las manos de Dios, aquellos que hemos creído en Él. Y dice que lo que está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Es cierto que van a llegar confusiones a nuestra vida, es cierto que van a llegar pruebas a mi vida, es cierto que van a llegar tentaciones a mi vida, pero el que me sustenta, el que me tiene en sus manos, es la roca de mi salvación, y en Él me sostengo y en Él afirmo mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí Asaf está diciendo, ¿verdad?, que Dios es bueno. Pero ¿cómo si Dios es bueno? ¿Por qué los justos, por qué los impíos prosperan?
Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero vemos como el impío, como aquel rico, como aquel que se envanecen, se jactan, se mofan, se burlan de Dios y son arrogantes. No todos los ricos son arrogantes. Hay gente rica muy buena, hay gente rica compasiva, hay gente rica que tiene temor de Dios, pero aquellos ricos que van tras la violencia y que sus riquezas son deshonestas, son aquellos impíos que no tienen temor de Dios, de hacerse ricos, aún pisoteando a quien se llevan de encuentro, a quien se les ponga enfrente. Esos son los impíos, porque hay ricos que son buenos, no todos los ricos son malos. Entonces él miraba la prosperidad de los impíos y como que le entra a él en la mente, ¿por qué? Porque si Dios es Dios, ¿por qué no castiga a los injustos, a los impíos? ¿Por qué? Porque son prosperados. Pero nosotros vemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no es Dios el que repartió la tierra. Cuando él la repartió bien repartida. Es el hombre el que ha hecho injusticias en la tierra. Es el hombre el que se ha posesionado de los recursos naturales que hay en la tierra y se ha enriquecido. No importando dañar la tierra, se han enriquecido. Entonces él miraba la prosperidad de los impíos, de aquellos arrogantes que no tenían temor de Dios. Muchas veces el rico, ese rico que no tiene temor de Dios, es arrogante, pero mire lo que dice el proverbista: no tengamos envidia de los impíos. Es pecado la envidia, usted sabe que dice la palabra de Dios que no codiciemos, ¿verdad?, los bienes de otras personas. Entonces dice Proverbios 23:17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Usted y yo, hermanos, somos pobres, pero somos ricos porque perseveramos en el Señor. Y hay ricos que siendo ricos son pobres. Usted y yo somos ricos porque tenemos el temor de Dios, que es lo que nos da la seguridad de que sabemos vivir con lo poco, sabemos vivir con lo mucho, y en todo tiempo tenemos un corazón agradecido con Dios porque Él no nos ha dejado de su mano. Gloria a Dios, hermanos. El Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios, hermanos. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es triste, hermanos, que nosotros como cristianos tengamos envidia de los impíos, de los necios, de los que se enriquecen deshonestamente. Yo no sé, ¿verdad?, si le ha llegado a usted la envidia de ver cómo el impío ve como que todo le va bien, como que son prosperados, como que no tienen problemas, y uno sirviéndole al Señor, creyéndonos justos y que nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios, vemos como que hay injusticias en la vida. A veces yo no sé si pasará por su mente, por su corazón, el tener un poco de envidia cuando ve el Facebook y que ve qué familias tan bonitas, porque ponen lo más bonito de la familia, ¿verdad? Aquí juntos con la familia, felices, ¿verdad?, porque estamos juntos, felices porque andamos aquí, felices porque andamos allá. No le ponen cuando están en aflicción, ¿verdad? Y entonces nosotros, ay, oye, qué familia tan prosperada es esta, y acá nosotros batallando, ¿verdad? No, hermano, no tengamos envidia, porque cada uno recibirá su recompensa, cada uno va a recibir el pago. Dice que ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secará. Aunque la hierba esté verde, al rato se va a secar. Y el Señor Jesucristo dijo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Sus riquezas no pueden comprar, ellos no pueden comprar la salvación, ni pueden salvarme a mí por el hecho de que son ricos. Oye, paga mi recompensa, no, paga mi redención, no pueden. Las riquezas no pagan. ¿De qué le sirviera al mundo? ¿De qué le sirviera al hombre si ganare todo el mundo, si al final
perdiere su alma. Entonces no tenemos por qué tener envidia del rico. Más bien lo que tenemos que buscar, como al final, ¿verdad? Al final de este salmo, buscar el acercarnos al santuario de Dios, acercarnos a su presencia, y con su presencia todo lo podemos. Gloria a Dios. Entonces aquí va el salmista todavía a desahogarse. Va a decir qué es lo que miraba. Miraba la prosperidad de los impíos, pero mire lo que él miraba, dice 73:4, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No tienen congojas por sus muertes. Mire, el rico confía en sus riquezas al grado de que la salud se la confían a los doctores, ¿verdad? Nosotros se la confiamos al Señor porque no tenemos tantos recursos como ellos. Ellos aparentemente, ¿verdad?, disfrutan de esa impunidad. Se sienten impunes, se sienten inmortales por el dinero, por el poder que les da el dinero. Ellos piensan que el dinero compra la salud. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no envidio al rico, hermanos. Yo trabajé con unas personas ricas y, oiga, millones, como unos 5 millones le costó la casa hace 20 años. Y, hermanos, no comen. Como unas 10 pastillas eran las vitaminas. Sí, se vitaminan muy bien su cuerpo. Digo yo, ellos no se deleitan como nosotros. Unas 10 pastillas, ¿de qué les sirve al rico ser rico si ni comen? Yo no sé, eso es lo que miraba yo a diario, hermanos. Sus 10 pastillas, un pedacito de plátano, una media cucharadita de avena, es lo que comían. Bueno, eso lo experimenté yo. Entonces, hermanos, dice, no tienen congoja por su muerte, ¿verdad? Asaf miraba que ellos confiaban en sus riquezas y que ni se acongojaban de qué iba a pasar. Cuando se muere el pobre, hermanos, ahí andamos batallando a ver cómo vamos a pagar el entierro, ¿verdad? Ellos se mueren y ni se preocupan porque pues hay dinero para pagar eso y más. O sea, no tienen congoja, hermanos. Dijo Job en el 21:7, dijo Job, dice, sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios. Así también Job miraba al impío, cómo el impío prosperaba, se siente inmune, se siente impune también, inmune y impune. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Es cierto que trabajan, pero no duro como trabajan los de la construcción, hermanos, como para llevar el sustento a su casa, cómo se tienen que trabajar duro para poder sustentarse. Los que hacen las yardas, hermanos, esos calorones tremendos, ellos con aire acondicionado y mandan aquí, mandan allá, nomás levantan el dedo y ahí está, hermanos. Ese es el rico, ¿verdad? No pasan trabajo. Por tanto, la soberbia los corona, se hacen soberbios. Se hacen, hermanos, arrogantes, soberbios, ¿verdad? Piensan que ellos no les importa pisotear a quien se les ponga enfrente. Los ojos se les saltan de gordura, o sea, son gorditos ricachones, hermanos, ¿verdad? Porque no tienen límite, hermanos. No se privan de nada. Se les antoja algo, lo tienen. Y no se les antoja lo que nosotros, ¿verdad? Con un carrito ahí, nomás que nos mueva. No, se les antojan, hermanos, no sé qué pasa por su mente. Un yate, un avión privado, no sé, hermano, qué se le pase por su mente. Pero mire, yo miraba una boda. No sé si usted la miró, Ambani, es el hijo del hombre más rico de la India. Gordito, ¿verdad? Un gordito ricachón. 600 millones de dólares se gastó en su boda. Aquí, hermanos, nosotros como mortales y seres normales, $20,000, ay, es mucho dinero, ¿verdad? Una boda, ¿por qué vas a gastar tanto en una boda? Pero 600 millones de dólares se gastó este hombre en esa boda, un gordito ricachón.
Muy bonita la muchacha, él muy gordito y no tan guapo, ¿verdad? Pero el dinero habla, ¿verdad? Entonces, Job, ¿verdad? Dice, Job en 15:27 dice, porque la gordura cubrió sus rostros e hizo pliegues en sus ijares. El gordito pierde sus facciones, hermano. Se le empieza a uno a hacer la papada y ya no, hermano, se nos hacen pliegues por acá y por acá y por acá y por todos lados, ¿verdad? Los gorditos, así dice Job. Job se estaba quejando también de los impíos, ¿qué es lo que hacían, verdad? Disfrutaban de el aquí y el ahora, pero no estaban pensando en la eternidad. Entonces se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. El rico, hermano, el impío, el que no ha creído en Dios, el que se ha apartado de los caminos de Dios, porque sí tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué hablan de Dios? ¿Por qué se mofan de Dios? ¿Por qué se burlan de Dios? Porque saben que Dios existe, pero se creen impunes, se creen que como nada malo les pasa. Pero ellos piensan que la ignorancia de Dios, piensan que la paciencia de Dios es ignorancia. Pero Dios es paciente y misericordioso porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Entonces eso es lo que hacen, ellos se mofan y hablan con altanería. ¿Usted se ha fijado cómo se mofan de Dios? ¿Cómo se burlan de Dios? ¿Cómo blasfeman el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque no tienen temor. No hay temor en ellos. Pero entonces dice, su boca está puesta contra el cielo y dicen, ¿cómo sabe Dios? Ellos se preguntan, mira, no nos ha pasado nada. Mira todo lo que hemos hecho. Hemos sido deshonestos. Hemos tenido las riquezas pisoteando, maltratando, azotando, ¿verdad? Hemos tenido ganancias deshonestas y no nos pasa nada. O sea, nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos la verdad. Ellos piensan en su verdad, piensan en su Dios, ¿verdad? Pero no piensan qué es lo que les va a pasar al final de los tiempos. No piensan en ese juicio final. No piensan lo que pasó con el rico y Lázaro. No piensan que el rico, tú ya disfrutaste de estos bienes aquí en la tierra. Y Lázaro disfrutó de esas pobrezas, ¿verdad? Y tenía temor de Dios. Entonces Lázaro está en el lugar, en el seno de Abraham, y el rico en un lugar eterno de tormento. Entonces no piensan en lo que les va a pasar al final de los tiempos. Eso es lo que hace el impío. Y Asaf tenía ese sentimiento de cómo el impío parecía que todo le iba bien. Pero Asaf, hermanos, dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. O sea, nada los turba, nada les preocupa. Si hay que explotar el bosque, lo explotan y no piensan en más allá de que la tierra está siendo azotada, la tierra está siendo destruida. Ellos con tal de obtener riquezas, ellos no les importa dañar la tierra, el hábitat de los animales, natural de los animales. Hacen lo que quieren, hermanos, porque se sienten impunes, se sienten dioses ellos. Pero el fin, hermanos, va a venir, el fin de ellos. Entonces dice en el Salmo 49:6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, el hombre, aunque se jacte de sus riquezas, de sus millones, no puede redimir su alma, ni puede pagar la redención de uno de nosotros. Lo único que nos redime es la sangre de Jesucristo, y esa es la que nos ha limpiado a nosotros y es la que nos tiene a sus pies, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, cuando nosotros sintamos esa punzadita de envidia, esa punzadita de por qué, de duda que haya en nosotros, de perplejidad que haya en nosotros, hermanos, tenemos que agarrarnos de lo que ya sabemos. Saber que Dios conoce mi situación y que Él es capaz de resolverla, y agarrarme de Él, de la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer cuando sintamos esa punzadita que estaba sintiendo Asaf, esa envidia. Cuando esa envidia quiera venir a apoderarse de nosotros, no dejemos que haga nido en nosotros. No permitamos, debemos de estar agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado,
por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Gracias, Señor, porque sé que tú lo proveerás, Señor. Agradecerle de antemano lo que estamos esperando. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, de verdad, vamos ahora al punto número 2, transición a la esperanza. 73:13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Llegó a una conclusión maravillosa, Asaf. Es cierto que pasó por su mente: en vano le sirvo a Dios, en vano lavo mis manos en inocencia, en vano voy a la casa de Dios, en vano le sirvo al Señor mira cómo vivo, mira, no me ha respondido, mira lo que está pasando en mi vida. Sentimos a veces que en vano estamos sirviendo al Señor. A veces entra esa duda en mi corazón: en vano voy a la casa de Dios si estoy en tremenda aflicción, en vano le sirvo a Dios si estoy enferma, en vano. Decía Asaf, pasó esa duda por su cabeza. Pero no se quedó ahí, hermanos. Lo bueno, lo importante, que sí entró la duda en él, pero no se quedó ahí. Entonces, vemos, hermanos, que dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Posiblemente, no sabemos, Asaf, ¿verdad? Era duro el trabajo que ellos hacían. Aparte, ellos no tenían heredad. Los levitas trabajaban para su sustento y aparte la gente tenía que llevarles el sustento diario. Pero ellos también sembraban sus tierras. Dice: he sido azotado todo el día. Entonces, y dice: y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Si Asaf se hubiera quedado en ese sentimiento, si Asaf se hubiera quejado contra la iglesia, se hubiera quejado contra los demás levitas, se hubiera quejado contra su familia, hubiera dañado a la iglesia, hubiera dañado el testimonio, hubiera dañado a esas futuras generaciones. Es lo que él sentía que era duro para él, ¿verdad? Hablar, quejarse abiertamente. Él lo tenía en su mente y quizás estaba hablando con Dios, ¿verdad? Porque es un salmo. Era algo que estaba confesando delante de Dios. Y dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿verdad?, y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Entonces Asaf está confesando lo que lo turbó, lo que lo confundió. Y así nosotros, hermanos, cuando hay algo que me atormenta, algo que me confunde, algo que me inquieta, debo de confesarlo y debo de decírselo a Dios. Decirle: Señor, yo siento esta duda en mí, siento esta punzada en mi corazón, porque él sentía esa amargura. A veces llega la amargura y si nosotros no lo confesamos, no, se va a apoderar de mí y va a hacer nido en mí y va a hacer que todo lo vea oscuro en lugar de ver la claridad que es en Cristo Jesús. Entonces dice, él no quiso confesarlo, no quiso hablarlo delante de su familia para no dañar a tus hijos, para no dañar a esas futuras generaciones. Mas sin embargo lo escribió, ¿verdad? Tenemos el Salmo 73, pero nos lo escribió para que aprendamos cómo se sintió él, pero qué fue lo que pasó. Pero cuando dice, él comprendió, cuando entré al santuario, hermanos, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Cuando la duda nos atormente allá, cuando sintamos esa punzada de envidia, cuando sintamos esa confusión de mente y de corazón, una vez que lleguemos al santuario y que vengamos con un corazón sincero delante de Dios, aquí son despejadas nuestras dudas. Cuando vengamos al altar de Dios y confesemos esas dudas, esas inquietudes, esa amargura delante de Dios, todo desaparece. Y yo no sé, hermanos, yo meditaba en esto, digo, muchas veces venimos y como que venimos y salimos como entramos, pero es mentira, nunca vamos a salir como entramos, porque aquí se habla palabra de Dios, aquí se adora. Entonces, algo, hermanos, algo, Dios nos habla a nuestra vida, una o dos palabras,
pero Dios habla a nuestra vida cuando venimos al santuario, cosa que no la va a hablar cuando andamos de compras, cuando andamos en la calle, cuando estamos en una fiesta. Él no nos va a hablar como nos habla aquí. Aquí se habla palabra de Dios, aquí se adora a Dios, y algo viene a mi mente y a mi corazón. Así es de que si algo, hermanos, entendiera en esta mañana, entienda que Dios conoce y que Dios es capaz. Y que no importa la aflicción que tengamos en el santuario de Dios, en la casa de Dios, en la intimidad con Dios, nuestras dudas, nuestras confusiones desaparecen. Aunque venga yo enfermo, mi esperanza y mi confianza está en Jehová Rafa, mi sanador. Mi confianza está en Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que agarrarnos de lo que sabemos. Agarrarnos de lo que sabemos para poder pasar esas punzadas, esas dudas, esas aflicciones que vienen a mi vida. Entonces dice que hasta que entró al santuario, hermanos, hasta que quitó su mirada del hombre impío, ¿verdad? Hasta que no andemos viendo y envidiando a los del Facebook, hermanos, hasta que no quitemos la mirada de la prosperidad de ellos, de la hermosa familia y perfecta familia que tienen en el Facebook, ¿verdad? Porque usted no va a poner ahí toda chancluda, ¿verdad? No nos vamos a poner ahí. Ponemos la mejor cara en el Face, ¿verdad? La mejor foto también, porque no va a poner a donde salió con los ojos abiertos y la lengua de fuera. Entonces, hermanos, no andemos haciendo eso. Entremos en el santuario de Dios y aquí, hermanos, se disipan todas las dudas y toda amargura, toda congoja y toda aflicción. Entonces, mediante la oración y escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, es de la manera en que son disipadas nuestras dudas. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es que Asaf entendió. Asaf no se quedó con la punzada, no se quedó con la duda, no se quedó con la amargura. Asaf entró a la casa del Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Alcanzando comprensión, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjese, él reconoció, soy una ignorante, ¿verdad? Me dejo guiar nada más por el instinto, por lo que miro, por lo que mis ojos ven. Entonces, pero él mira, cuando entra en el santuario se da cuenta de que él casi se desliza, mas no se deslizó, se regresó y no se deslizó. Sin embargo, porque él tenía de dónde agarrarse, él tenía, su fue puesta en el Señor, pero el impío, ¿en dónde se agarra? El impío se agarra de sus riquezas y confía en sus riquezas, ese se va a deslizar, sus riquezas se van a desquebrajar y no tiene de dónde agarrarse. Porque aquí dice Asaf, ¿verdad? Dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terror. Hay terror, hermanos. El fin preparado para el impío es la muerte eterna, es el tormento eterno para el impío. Así es de que no tiene, si no se arrepiente, va derechito al despeñadero. Y va a caer, hermanos, es lo que está diciendo Asaf. Se da cuenta Asaf al momento de que entra al santuario de Dios, se da cuenta cuál es el fin de los impíos. Así es de que dice, como sueño del que despierta, y dice él, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo. Qué bueno es reconocer que a veces somos torpes, ¿verdad? Somos como bestias, dijo Asaf, ¿verdad? Admite Asaf que él se sentía como una bestia delante de Dios, ¿verdad? Porque las bestias se dejan guiar solamente por el instinto. Ellos no tienen sentimientos, una bestia no tiene sentimientos, sino que nada más se dejan guiar por los instintos y es de la manera que actúan.
Entonces, él sentía amargura, hermanos. Cuando tenemos la envidia, trae amargura a nuestra vida. Cuando envidia la prosperidad de alguien más, cuando envidia la vida que vive alguien más y no vive la suya propia, nos trae amargura a nuestro corazón. Y eso es malo, somos como bestias delante de Dios, somos unos brutos, diría, ¿verdad? Una bestia es un bruto, una bestia no razona, no piensa, no tienen conciencia de la eternidad. Pero Asaf se disipan todas sus dudas y todos sus temores, y entonces entra en la conciencia de que él tenía a Dios con él, que Dios era bueno, que su fe la iba a poner en Dios y se iba a agarrar de lo que ya sabía. Entonces Asaf admitió su ignorancia. Entonces aquel que se siente como una bestia, ¿verdad? Es ignorante, porque no sabe de dónde agarrarse. Usted y yo sabemos de dónde agarrarnos. Señor Jesucristo es la roca de nuestra salvación y en Él nos sostenemos, y aparte Él nos sostiene en su mano derecha y no nos deja caer. Él es el que nos agarra cuando nosotros estamos a punto de deslizarnos. Él nos levanta y Él nos sostiene. Y eso es lo que debemos nosotros recapacitar. Pueden llegar esos momentos de duda, esos momentos de aflicción a nuestra vida, esos momentos de amargura a nuestra vida, pero hay que agarrarnos del Señor Jesucristo. Él todavía nos tiene en sus manos, en su mano derecha. Dios es nuestra fuerza, hermanos. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mire lo que dice Asaf. Él reconoció que el Señor lo estaba tomando de su mano derecha. Me has guardado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso que el salmo no quedó en aflicción, que no quedó en perplejidad, que no quedó en confusión, que no quedó en amargura. Es cierto que volteó a ver al rico, volteó a ver la prosperidad de ellos, pero cuando entró en el santuario se dio cuenta, ¿verdad?, de que él siempre había estado con Dios. Ese fue un momento, fue una punzada, pero en Dios encuentro la respuesta, ¿verdad? Me tomaste de tu mano derecha. Me tomaste de tu mano derecha. Estamos en la mano derecha del Señor y lo que está en sus manos nadie lo arrebata. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que nos aconseja aún estando en nuestra cama. Él nos aconseja. Él es el que guía nuestros pasos, hermanos. Y esa debe ser nuestra petición cada día. Guía mis pasos, Señor. Guía mi caminar, mi Dios. Guía mi boca, Señor. Guía mis manos, Señor, de que no vayan a pecar contra ti. No vayan a sustraer lo que no deben. Entonces debemos de decirle al Señor que Él sea nuestra guía. Dice, Asaf le dijo, dice, me has guiado según tu consejo. Y después en esa vida eterna dice, me recibirás en gloria. El Señor dijo que fue a preparar una morada celestial para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, eso es lo que está diciendo Asaf. Confiando, fíjese, aquí está pidiendo, me has guiado según tu consejo. ¿Y quién es nuestro consejero? Jesucristo, ¿verdad? Dice, Él es admirable, consejero, príncipe de paz. Él es nuestro consejero. Él es el que nos aconseja. Él es el que nos guía. Él guía nuestro caminar. Entonces, ¿verdad? Mientras nosotros estemos dependiendo de Él y pidiéndole que nos siga sosteniendo de su mano derecha y rogándole y suplicándole, yo le suplico al Señor, guía mis pasos, guía mi caminar, Señor, que solamente en pos de lo santo puedan ir. O sea, que acordémonos de pedirle, de rogarle, de que no nos deje caer, ¿verdad? Que podamos reflejar su luz, que podamos ser dirigidos por Él. Porque si él con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Entonces, eso es lo que Asaf estaba pidiéndole, ¿verdad? Que su consejo lo había guiado y tenía seguridad en él.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos nosotros, hermanos? No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Yo digo, Señor, ¿a quién tenemos nosotros? ¿En quién nos agarramos? ¿En quién nos sostenemos? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra roca fuerte? ¿Quién es esa torre en la cual nos refugiamos nosotros? ¿Quién es nuestro consolador? ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Solamente Él. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién acudimos nosotros sino a Él? ¿A quién acudimos? A Él lo tenemos. Eso es lo bueno de nosotros. No tenemos las riquezas que tiene el mundo o las riquezas que tienen los ricos, la prosperidad que tienen ellos, ni la familia que tienen ellos. Pero tenemos a Dios en nuestras vidas. Y si tenemos a Dios, si te tengo a ti, dice el canto, lo tengo todo. Si lo tenemos